Bueno, y la anunciábamos hace unos minutitos a la columnista Lorena Lerda, que viene con un tema que ya estuvimos preanunciando, la coraza que nos recubre. Buenos días, Lorena. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegro. Aquí, bueno, preparados ahora para esta columna de coaching. Esta columna de coaching, sí, a ver cómo se arma y cómo se desarma la coraza. Ahí está. Ah, muy bien. Está bueno saber, ¿viste? Ahí Cómo se arma y cómo se desarma. Eso, nos acomodamos un poco para que todos nos puedan escuchar. Está Matías. ¿Matías se escucha bien? De 10. Encima yo soy alta, queda el micrófono medio bajo. Sí. Claro, se puede, lo podemos estirar un poquito. Tiene, a ver ahí. Ahí está. Tiene su cuello flexible. Bien. Ahí vamos. Bueno, Lorena, así que el tema de hoy es esto. Vos me dijiste algo recién interesante, que es una coraza que se arma. Claro. Y que nosotros conscientemente podemos desarmar. Sí, exactamente. Bien. Había puesto en la publicidad de hoy, cuando lo subí a las redes, un corazón con toda como una costrita alrededor y se va desarmando. Sí. Y eso es necesario. La razón por la cual traje este tema hoy, una que me parece obviamente interesante, pero muchas veces nosotros hablamos de la misión, del propósito y lo hablamos cuando estamos conversando sobre alcanzar nuestro objetivo de vida, nuestro objetivo profesional o nuestro objetivo, por ejemplo, empresarial. Entonces, cuando hablamos de todo eso, nos referimos a que nuestra visión con respecto a nuestro objetivo debe estar alineada a nuestro propósito, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a identificar que nosotros nacemos puros, nacemos con una esencia pura, que es un ser intacto cuando nacemos, y tenemos un potencial increíble, y eso a veces lo desconocemos con el paso de los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos creciendo, nuestro potencial o se adormece o se va achicando, y eso ocurre por las influencias externas que nosotros tenemos, y esas influencias externas van construyendo nuestras creencias limitantes que hacen que nuestro potencial se vea o más chiquito o tenga un tope, y ese tope sí son nuestras creencias limitantes. Por eso es importante que recordemos que somos en esencia amor, y eso es lo que nos hemos olvidado, porque cuando trabajamos también le ponemos todo nuestro amor a lo que hacemos, cuando trabajamos de lo que amamos, o cuando trabajamos de otra labor, también porque estamos dando lo mejor de nosotros. Entonces somos en esencia amor, es importante que lo tengamos presente, y ese amor lo manifestamos a través de nuestros dones y talentos. Es la única manera que tenemos para manifestarlo, a través de nuestros dones y talentos, hasta en las relaciones personales. Mira qué importante, ¿no? Lo que estás diciendo, porque, o sea, nos constituye como personas este amor que recibimos, y que, bueno, obviamente después somos capaces de dar, pero que recibimos en la infancia, seguramente, cuando vos hablás de que vamos armando esa coraza. Claro, por eso que nos pone límites. Por eso es importante, las influencias externas son muy poderosas, y justamente como hablábamos de la infancia, y nosotros hablamos del coaching para adelante, como siempre decimos, pero bueno, hay situaciones que en este momento nos están trabando y nosotros necesitamos empezar a solucionar para ir para adelante. Entonces, esas situaciones, esas influencias externas, te decía, son muy poderosas, y las adquirimos en los primeros años de nuestra vida, entre los 0 y los 8 años más o menos, y quedan arraigadas en nosotros y nos van a acompañar toda nuestra vida, pero no quiere decir que nosotros no podamos modificar ese tipo de cuestiones, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros podemos modificar esas creencias para gestionarlas a nuestro favor. ¿Cómo vamos formando esta coraza?
A ver, la vamos formando porque en el fondo nos sentimos carentes o nos sentimos inseguros. Claro. Entonces aparecen emociones tales como el miedo, los celos, la rabia, la envidia, el victimismo y la desconfianza, entre otros. Son un manojo de emociones que traje para que las podamos ver, que no nos quedamos en algunas nada más, que son las archiconocidas, ¿sí? Entonces, todas estas emociones que van armando de a poquito nuestra coraza hace que nosotros nos olvidemos de nuestra misión. Entonces, por un lado, se empiezan como a chocar adentro de nosotros nuestro programa interno, el programa del alma, nuestro propósito, nuestra misión, y por otro, el programa externo que tiene que ver con el ego, con todo lo que yo hago para que se vea, ¿sí? Entonces, esa... ¿sí? Se choca entre nosotros porque por un lado está lo del ser en sí mismo y por otro lado está lo del ego. Claro, o sea que el ego tiene que ver con la coraza, por lo que estás diciendo vos. Claro, el ego hace que nuestro programa interno no se desarrolle tan bien. ¿Por qué? Porque nos centramos en el afuera y no en el adentro. Claro. ¿Sí? Pero a ver, todas estas emociones que yo te digo que van armando la coraza, tampoco es que surgen de la nada, lo hacemos sin darnos cuenta como mecanismos de defensa. Claro. Y es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque por un lado, sin darnos cuenta, lo hacemos para que nos defienda, pero también nos aísla del mundo. Claro, estamos tan preocupados por protegernos del afuera, claro, que es eso, ¿no? Que nos olvidamos de desarrollarnos, o no, eso nos impide, mejor dicho, claro, porque ser nosotros mismos, desarrollarnos, animarnos. Achata nuestro potencial. Nosotros vimos en otras oportunidades que podemos desarrollar nuestro potencial a full, nada más que no sabemos que lo tenemos, nosotros mismos le ponemos un tope, y porque nos quedamos en lo conocido y necesitamos trascenderlo a eso. Muy bien, está bueno. No, está bueno. Pensaba que todos los adultos que tienen, claro, a su cargo niños, desde padres hasta docentes, además, el tema de tratar de el amor, el desarrollo de la autoestima, hacen que es muy importante luchan eso. contra esto de que la persona no sea pura coraza y después no se anime a salir de ahí. Constituimos adultos que se sienten inseguros, claro, adultos que a lo mejor se ven desesperanzados, no tienen la suficiente confianza en sí mismos, les cuesta creer de que sí son capaces, y todo eso lo venimos arrastrando y nos ponemos todos tan duritos y nos olvidamos de nuestra misión y nuestro propósito en la vida. Bueno, entonces, a ver, por un lado las influencias externas son muy importantes, y seguramente en la infancia y después también, ¿no? Y después también, nada más que después, nosotros ya podemos tenemos el poder de elección. Para eso necesitamos identificar y empezar a decidir qué tomo, qué no tomo, y ya nos estamos haciendo responsables más grandes. Bien. En la primera parte es como que las tomamos, quedan tatuaditas en nosotros y no nos damos cuenta. De hecho, ahora a veces no nos damos cuenta que tenemos algunas de esas cosas con nosotros. Claro, no todos podemos identificar esas conductas, esos mecanismos de defensa que usamos, esas conductas que digamos que nos recubren cuando nos vinculamos con otros. Claro. Que hacemos cosas para protegernos, no nos damos cuenta siempre. No nos damos cuenta. Por eso no lo advertimos, y el efecto que tiene es que, bueno, detrás de estas emociones que yo te digo, vuelvo a repetirte, tiene que ver con la falta de amor, y el efecto es el vacío. Por ejemplo, el vacío hace que determinada persona o cualquier ser humano, cuando se siente en vacío, busca huir de la situación porque a lo mejor no se cree capaz, como yo te decía recién, tal vez tiene las capacidades, pero duda de sí mismo, escapa porque tiene miedo, y también ese vacío a veces lo llena con cosas externas.
Eso también es, entre comillas, un peligro. Y Claro. la carencia esta que yo te estoy comentando, también nos lleva a pensar que la felicidad depende de circunstancias externas, de personas y de bienes materiales. No quiere decir que quien tenga muchos bienes está mal, está perfecto. En el mundo hay abundancia, hay para todos, y a ver, habrá quienes están en distintas frecuencias para lograrlo, pero fuimos creados para vivir acá, para gestionar todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, y está bárbaro que se tenga, pero que no el bien material se transforme en un eje. ¿Sí? Claro. Entonces, eso se nos hace en un círculo vicioso que nosotros necesitamos romper justamente para liberar nuestras creencias e iniciar la búsqueda de la felicidad en el lugar correcto, que es adentro de nosotros. Ah, claro, o sea, cuando depositamos esta felicidad, o sea, en algo externo, dependemos, llenamos es para llenar ese vacío, como decís vos, exactamente, de sentirnos inseguros, de no poder desarrollarnos. Entonces lo ponemos en algo externo. Vos dijiste algo material, otra persona de la que dependemos, persona, y hasta alguna adicción, ¿no? Porque también en alguna adicción se explican desde ahí también, desde el vacío. Exactamente. Y cuando hablo de abundancia, hablo de la abundancia del alma, gente, ¿no? Tienen que empezar a trabajar adentro, porque a veces no importa si tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero si estamos completos y plenos por dentro, todo lo demás, obviamente que tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que educar a nuestros hijos y todo eso, pero nosotros también vamos a sentirnos más fuertes y con más capacidades para hacer un montón de otras cosas que nos permitan ese reflejo de adentro hacia afuera. Bien, o sea, sí, claro, como vos aclarás, teniendo las necesidades básicas satisfechas. Claro, lo que hablamos la otra vez. Uno ahí puede buscar claro, adentro. A ver, la urgencia de no tener para alimentar, por ejemplo, a un hijo, no te permite ni siquiera estar pensando para adentro en ese momento. Entonces, claro, el afuera es tan grande que te pasa por arriba. El afuera es grande, el adentro es mucho más grande, pero las urgencias hacen que nosotros hagamos prioridades diferentes. Ah, es por las prioridades, claro. A ver, vas a ponerte a trabajar en vos mismo minuciosamente cuando hay algo urgente. O sea, el trabajo en uno mismo es importante, que viste que hablamos de lo importante y lo urgente, pero a veces estas situaciones medias dolorosas, a veces cuando necesitas el alimento, por ejemplo, para tu hijo, se transforma en una urgencia, y bueno, ahí nosotros establecemos prioridades diferentes. Claro, bueno, eso entonces para pensar cómo esto del afuera y del adentro, y vos dijiste que ibas a contarnos cómo se va armando esta coraza. Sí, porque no solamente tengo esas emociones, traje un montón. No solamente esas. Traje un montón para que veamos cómo detrás de una de las emociones comunes que nosotros podemos oír habitualmente, hay un montón de cositas como que se archivan detrás. Bien, o sea, de esos mecanismos de defensa que vos decís, sí, hay mucho detrás. Mucho emociones detrás. ¿Viste cuando hay un fichero? No sé si ahora se usa, porque se usa mucho en computación. A, B, C, bueno, detrás de hay un montón de carpetas. Bueno. Sí, bien, pero se usan todavía esos ficheros administrativos para los legajos. Bueno, hay gente que trabaja en estos ámbitos lo entiende. Sí. Aquí detrás de cada emoción se esconden un montón de otras, y está bueno que empecemos a ver que todos esos hacen que nos pongamos un poquito más duro en el correr de los años, y olvidemos el eje central, que es el amor a lo largo de nuestra vida, que es con el cual nacimos, ¿sí? Entonces, bueno, uno de ellos, mira, es la gula. La gula representa todo tipo de voracidad y compulsión. Y cuando hablo de gula, no tiene que ver con la comida nada más. Puede ser comprar, el sexo, hablar en demasía, todo lo que sea descontrol, todo lo que es compulsión, porque todo eso en demasía, nace de la compulsión para satisfacer la carencia y del vacío existencial.
mira No vos, solamente sé tiene que ver con la comida. Bien, o sea que eso sería como una de las carpetitas de los ficheros. Vos decís, es la gula. La gula es una y atrás mira todo lo que hay. La voracidad, la compulsión, la comida, las compras, el sexo así... Todo comportamiento compulsivo, que busco algo compulsivamente. Hablar sin parar, exactamente. Entonces estamos sustituyendo a través de eso la falta de amor. Nosotros asociábamos la gula con la comida nada más. Claro, ¿ves? pero la gula es mucho más, decimos. Es mucho claro. más. Bien, otra es la pereza. Nos imaginamos durmiendo, estando quietos. Bueno, la pereza tiene dos aspectos. Uno que es la pereza pasiva y otra es la pereza activa. La pereza pasiva tiene que ver con todo lo que se deja para después y nunca se hace. Uh-huh. Incluso tiene más matices que te puedes llevar a la cama. Al principio es por gusto y después no podés salir de ahí, que ya nos vamos claro. a otro terreno, ¿no? Después también tenemos la pereza activa, que es cuando nos llenamos, hacemos un montón de cosas, pero no estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer. Pereza activa, o sea, haces todo lo otro, no lo que tenés que hacer. Das vuelta, te filtras por todos lados, pero lo que tenés que hacer no lo haces. Esa es una forma de pereza activa. Sí. Sí. Mira vos. Esa es otra de las carpetitas, digamos. Yo estoy abriendo carpetitas, ficheros. Vamos por la otra. La gula, la pereza. Bien. La avaricia. La avaricia es la necesidad de acumular y la persona se protege detrás de lo que acumula. Estamos hablando de avaricia y normalmente lo asociamos al dinero. No, acumular cualquier cosa. Puede ser acumular dinero, puede ser acumular, viste, cuando tengo una cajita de acá y digo, la guardo por las dudas. Entonces, guardo. Tengo 2 o 3 bolsitas, las guardo por las dudas. Esta ropa la guardo por las dudas, aunque ya hace años que no entro en ella. Entonces, claro. La guardo por las dudas. Eso sería la avaricia. Avaricia. Acumulo, me protejo por las dudas que lo pueda necesitar. Mira cómo se protege uno. Y le está costando soltar, porque se está queriendo proteger a toda costa. Claro. Bien. La envidia es otra, que la envidia es el deseo de destruir al otro por creer que es superior. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que la persona no se cree capaz de llegar donde el otro ha llegado, entonces necesita rebajarlo, que eso lo estuvimos hablando en otro nivel, pero cuando hablábamos de la burla. Sí. Entonces, la necesidad de rebajar al otro, porque en realidad es una creencia mía de que yo soy menos o que mis capacidades están disminuidas respecto del otro. ¿Sí? Eso entonces, el título de esa carpetita es envidia. Claro, porque yo quiero rebajar al otro. Claro, porque si yo deseo lo que vos tenés, bárbaro, yo deseo y me encanta que vos también lo tengas, pero no te voy a tratar de bajar. Claro, a vos. El que trata de bajarte es el que tiene envidia. Mira cómo nos vamos recubriendo para protegernos, porque si yo no me recubro, según lo que yo tengo en mis creencias limitantes, quedo expuesto con que no soy capaz, por ejemplo. Claro. Entonces voy armando esa coraza. Eso de que me creí de que no puedo, porque me lo hicieron creer de chiquito, ahora tengo que... Se lo tengo que empezar a identificar en estas carpetitas. Claro, estas carpetitas que arman mi coraza. Claro, o como hablábamos en alguna oportunidad también, como capitas de la cebolla. Entonces me voy sacando todo esto para ver qué hay en mí. Claro. La ira es otra más. Es una extrema reactividad ante una determinada situación y la persona que transmite la ira a veces parece valiente y en realidad está muerto de miedo. Claro. ¿Sí? Es una manera también de no mostrar mi vulnerabilidad. Claro, exactamente. Vuelvo a poner mi vulnerabilidad con algo duro, que es la ira. La reacción desmedida. Exactamente. Otro punto, y este es muy importante, es el orgullo. Y aquí empiezan a existir otros matices que son más sutiles. En el orgullo hay muchas más subcarpetitas, porque está bárbaro que uno se sienta orgulloso por las cosas que logra, siempre y cuando miremos con lupa en nuestro interior si no hay algunas de estos matices
sutiles, recuérdense que son sutiles. Por ejemplo, la superioridad para sentirse protegido, la vanidad, la soberbia, la timidez, el complejo de inferioridad o el victimismo, porque a veces decimos una cosa, en realidad nos pasa todo esto adentro. Y hay algo que es muy importante también, la falsa humildad. La falsa humildad, porque a veces se pregona cierta humildad y en realidad forma parte de el quedar bien, de lo que se espera de mí, y estoy orgulloso de esto, y en realidad es una pantalla que yo estoy mostrando al mundo y no estoy mostrando quién realmente soy. O sea, el orgullo tiene todas esas variables. Sí, el orgullo bien entendido es una cosa, pero el orgullo cuando tapa todas estas cuestiones, es importante, eso lo vamos a saber cada uno de nosotros, ¿no? Claro. No es que lo vamos a detectar en el otro, porque esto tiene que ver con el fondo del ser de cada uno. Claro, sí. La lujuria. Ajá, mira vos. La lujuria es la necesidad de tener poder a través de la energía sexual, y no tiene que ver siempre con el sexo en sí, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de agradar al otro, de seducir al otro, para dominarlo en algún punto. Claro, esto de la seducción. Sí, claro. Las personas que son muy seductoras. Y lo hacen con claro. intención. Claro. Ahí entra en juego otra de las variables o de las distorsiones que nosotros usamos para que tal vez, necesito usar esta estrategia para lograr esto que quiero, porque no estoy sintiéndome capaz de buscarlo por otro lado. Vía. Claro, a través de mi inteligencia, a través de mis habilidades blandas, entonces utilizo esta táctica. Claro. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Otra es el miedo. Que el miedo es la antítesis del amor, es lo más, en cuanto hablamos de expansión de la conciencia, cuando hablamos del ser, es el nivel, lo más bajo del yo inferior, porque el amor es lo más alto y nuestro yo inferior, lo más bajito es el miedo, que es el que nos limita en todo. ¿Sí? Claro. Entonces, lo más limitante. Lo más limitante, porque es la falta de fe. Claro. Entonces nosotros también necesitamos trabajar eso. Y la mentira, que la mentira es la que sostiene todas estas carpetas, por decirlo de alguna manera, que estuvimos hablando antes. De corazas, entonces. Claro, es la que sostiene todas estas corazas, pero la más importante de todas es la que nos decimos a nosotros mismos. Claro, por eso es la invitación a que nos vengamos a pensar en nosotros. Claro. Ahí está. Nos dijiste cómo está armada. ¿Cómo está armada? Esta coraza. Qué bárbaro, ¿no? Y es difícil porque es como que hay que ir identificando. ¿Qué hay detrás de cada título grande que yo digo, que yo siento? Claro. No que yo digo, que yo siento. ¿Qué hay detrás de esto que yo siento? Porque, es identificar comportamientos nuestros que en los que se pongan en juego estos mecanismos de defensa, para, a partir de ahí preguntarnos. Claro, sincerarnos con nosotros y ahí empezar a darnos cuenta. Y te decía de que, algunas cosas las podemos revertir, algunas y todas, con la intención de querer, ¿no? Claro. Bien. Por eso vos hablaste del armado de la coraza, ahora tenés que hablar del desarmado. No es tan fácil, porque sé como que me llené de capas, ¿ahora qué hago? Me llené de capas. La invitación justamente para desarmar la coraza es, yo lo hablo desde el coaching, habrá seguramente otros procesos, pero como decíamos, primero identificar, dejar de lado la necedad, porque muchas veces decimos, me niego a esto, a mí no me pasa, yo no soy de esta manera, pero no hace falta ni que lo expongas, simplemente que vos lo mires, que vos lo sientas, que vos te des cuenta. Entonces empezar a observarnos desde una perspectiva diferente, reconocer nuestras miserias sin juzgarnos. Eso es muy importante porque todos tenemos nuestras miserias y está bueno que podamos reconocerlas para poder trabajar en ellas. Y si todo esto tiene que ver con la falta de amor, porque por eso hablamos de cómo se armó, ahora vamos a ver cómo la desarmamos.
Hablábamos al comienzo de las creencias limitantes que quedan con nosotros desde para siempre, desde que somos niñitos. Y yo te decía al comienzo, bueno, pero podemos modificar algo, podemos modificar gran parte. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, que rigen, entre otras cosas, por nuestras creencias limitantes, generan cadenas neuronales. Y las cadenas neuronales no se pueden reemplazar unas con otras, pero sí nosotros tenemos la facultad de poder, a través de crear pensamientos positivos, conscientes, cadenas neuronales mucho más grandes para que prevalezcan sobre las otras. Ya con el simple hecho de poder observar, de poder identificar y de poder actuar para mejorar estas formas del ser, ya nosotros empezamos, y hay que tener constancia también, empezamos a crear esas cadenas neuronales positivas para que nosotros empecemos a desarmar esa coraza. Entonces necesitamos romper la coraza, entonces necesitamos transformarnos en seres permeables a través de esta modificación de creencias que les estaba contando. Necesitamos transformarnos en seres permeables y recordar nuestro propósito de vida. Y al ser más permeable, la falta de amor va a disminuir porque la coraza va a estar más blanda, entonces yo voy a poder dar amor y voy a través de todas mis acciones, ¿no? A través de todas mis actividades, y por lo tanto también voy a poder recibir amor. Y con el proceso de coaching todo esto sí es posible, y es lo que me interesa que ustedes sepan, que todas estas cosas que parecen duras que nosotros tenemos, podemos ablandarnos para elevar nuestro potencial al máximo que querramos, porque podemos y mucho. Entonces, bueno, partimos de que no podemos, ¿no? Que es lo que tenemos tatuado, que nos hizo crear las corazas, porque vos dijiste, claro, no podemos, no creemos que podemos, y eso nos hace crear todas las corazas. Tengo que empezar a creer que puedo. Sí, creer que puedo, creer de palabra no, empezando a generar pensamientos positivos. A ver, claro. Tener la convicción de que sí lo voy a lograr, de que sí puedo, empezar a utilizar un lenguaje que también me ayude, a través de la ontología del lenguaje, que también me ayude a autoconvencerme de que así es. Claro. Y empezar a accionar, a tener un comportamiento acorde a todas esas potencialidades o potencias naturales que yo he tenido en esencia y que se han olvidado. No es que no las tengo, se han olvidado. Las tengo, pero claro. Despertémosla. Bien, o sea, ¿y cómo se estimula esto para despertarlo? Por eso te decía, primero observarnos. Bien, identificarlo. Y sí, por eso te digo mucho del tema de la constancia. Yo a veces lo hago con mi hijo en algunas cosas, y eso que es chico, bueno, pero le digo, practica este pensamiento, practica, porque no se trata solamente de practicar y que ocurra, sino practicar, ponerle la emoción para que eso te fortalezca, a él o a gente que conozco, a gente que trabajo. Pero por ahí me dicen, pero es un trabajo. Por supuesto que es un trabajo. Claro, porque, ya se da cuenta. Porque en la primera de cambio o te cansás o decís, ¿qué estoy haciendo? No, y bueno, si te quedás con el que estoy haciendo, vamos a obtener más de lo mismo. Recordemos que siempre utilizábamos la frase de que si quieres hacer algo distinto o cambia la manera de hacer las cosas o algo por el estilo, y ahora ya no alcanza con eso. Necesitas transformarte vos para lograr un resultado distinto, para desarrollar todas tus potencialidades. Olvídate de la coraza, empezá sí a recordar tu esencia, y así vas a elevar todo ese potencial que tenés ahí dormidito, y vas a despertar una vida realmente soñada, pero es la vida que vos es la vida que vos querés. Es la vida que vos crees que es de otros, y vos en realidad también la podés lograr.
Bien, empezar a creer en uno mismo, que uno puede, claro. Claro, empezar a creer en uno mismo, genial eso. Bueno. Buenísimo. Bueno, Lorena, muy interesante esto de desarmar, porque bueno, hay que empezar a desarmar. Uy, sí, sí. ¿Qué trabajo, como dijiste? Es un trabajo. Es un trabajo. Como dice tu hijo, es un trabajo. Uf, es un trabajo esto. Y eso claro. Que miramos, te voy a ser sincera, miramos el tema de las vibraciones. Nada más fue ese tema de las vibraciones energéticas. Y dice, es un trabajo. Y bueno, sí, es un trabajo. Pero es un trabajo que te va a traer resultados positivos en un montón de cosas. Y a mí me gusta que la gente joven recuerde más tempranamente su potencial. Porque se lo digo a él, se lo digo a muchas personas. Pero la gente joven recuerde más tempranamente que tiene un potencial y que lo puede expandir lo más que pueda. Mientras más temprano nos demos cuenta, mejor para nosotros. Claro. Si somos grandes es más difícil. Claro, porque nuestras creencias nos condicionan cada vez más y como decías vos recién, nos terminamos creyendo otras circunstancias y en realidad hay algo mucho mejor detrás del miedo. Bien, muy bien. Entonces, algo mucho mejor detrás del miedo. Me gustó eso. Me gustó lo de encontrar detrás del miedo. Muchas gracias, Lorena, por estos consejos que siempre nos traes aquí a la radio. La gente sabe que a veces hay que trabajar un poco más, como vos decís, el tema del coaching es un proceso. Son procesos, no es algo mágico, no es porque escuchemos hoy esto y mañana vamos a salir a desarmar nuestra coraza. Claro, es un proceso. Y tampoco, lo que sí está bueno que sepamos que el coaching no son procesos largos. Si hay compromiso, no son procesos cortos. No son procesos largos. No, son procesos cortitos. Que está bueno saberlo y tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Gracias por escucharme siempre y por invitarme a ustedes. Bueno, acá seguimos nosotros en la FM Vive 98.3.